Hola, bienvenidos a nuestro programa. Hoy les presentamos a las familias Andreyuk y Chimiel, descendientes de rusos que vivían en la frontera con Polonia y que emigraron a raíz de la Primera Guerra Mundial al quedar sin vivienda, con hambre y tremendos fríos de más de 10 grados bajo cero. Así surgió imperiosamente la necesidad de emigrar y hasta aquí vinieron. Bruni, mirá el Tatita. Este es el Tatita, Brunito. Y este es el Tata. El Tata Gregorio. Uy, ¿quién será? Vamos a ver. Me parece que son los muchachos, Brunito. Mirá, son los muchachos. Pasen. Vamos a ver qué El agua. Así que quieren saber del viejo. El viejo se llamaba Gregorio Andreyuk Drapun, nació en Rusia y se vino a la edad de 27 años. Él nació en la frontera con Polonia, próximo a Brest. Viene a ser Bielorrusia, Rusia blanca que le llaman. Él era ruso blanco. Pero en ese entonces, incluso cuando se vino con pasaporte polaco, porque esa región, esa zona estaba bajo el dominio de Polonia prácticamente. Por eso la diferencia, prácticamente tenemos dos apellidos. Uno, vamos a decir, Andreyuk, como suena, y otro es el que tiene la Z y la J del polaco, justamente, Andrzejuk. Soy Miguel Ángel Chimiel, soy descendiente de rusos. Mi padre nació en Rusia, en una parte que se llamaba Rusia Blanca. Nació en el año 1900. En el año 1922 vino para Uruguay porque él antes pasó toda la guerra y casi que no había nada para comer. Entonces se vino para el Uruguay. Mi nombre es Sergio Andreyuk, soy hijo de don Gregorio. Ella es mi señora, Socorro Franchini, que tiene alguna anécdota, de repente se acuerda de alguna anécdota del viejo. Bueno, Gregorio siempre contaba que cuando él se vino de Rusia, la situación allá en Rusia era muy difícil, de mucho sacrificio, con un clima totalmente inhóspito, y bueno, tuvieron que tomar la decisión de emigrar. ¿Por qué vinieron al Uruguay? Yo no sé, pienso que tal vez fue cuando la época de Valle y Ordóñez, que abrió las fronteras y para que todas las corrientes migratorias llegaran a nuestro país. Y acá empezó a trabajar con los paisanos, estuvo trabajando varios años y luego se vino para Florida, inclusive se hizo hasta un cajoncito. Él era zapatero y se hizo un cajoncito y andaba arreglando zapatos casa por casa. Luego empezó a trabajar de carpintero, luego de albañil y últimamente trabajó de apicultor. Muchas veces me pregunté, y pienso que los hijos también, qué decisión más difícil la de todos estos inmigrantes, porque no es lo mismo venir de un país cercano, si es posible como España o Francia, con un idioma común, que salir de un país en el otro extremo del mundo, con costumbres y con idiomas tan diferentes, con un clima tan diferente. Mi padre nació en Rusia y vivía en una aldea. Todas las casas donde ellos vivían eran hechos todo con troncos de árboles. Y dice que dejando un balde de agua durante la noche se congelaba de tanto frío que hacía. Y hablando del clima, Gregorio siempre contaba que esto era un paraíso. Esto era un verdadero paraíso. Hasta el momento de su muerte dijo que esto era un paraíso. Y inclusive tenían pegado a la casa como un establo que ponían una vaca o dos adentro para que dieran calor dentro de la casa, porque es tanto el frío que hacía, dice, entonces el calor del animal pasaba hacia la casa también, ayudaban a ello. Nosotros a veces nos quejamos de que tenemos que salir a la escuela o que ir a la escuela con un poco de lluvia, y él tenía que hacer kilómetros bajo nieve para poder ir a la escuela. Él comentaba así que tenían que ir varias leguas descalzo, bajo la nieve. Dice que los animales cuando estaban adentro que daban calor a las casas,
cuando orinaban, de tanto frío que hacía, el orín se congelaba. Y el abono también, que se quedaba todo congelado, tanto frío, que horrible. Bueno, Gregorio fue muy pintoresco en toda su vida. Y hay cuentos que hace mi suegra y hacía, de que cuando ellos vinieron, si sería benigno el clima acá, que vinieron alrededor en el invierno. Entonces, en pleno julio, cuando vinieron, se bañaron en el río Santa Lucía y le decían que esos rusos estaban locos, porque para nosotros julio es pleno invierno, y sin embargo él vino a bañarse. Inclusive dice que gente que iban de una aldea a otra caminando por el camino, se sentaban un rato para descansar y como hacía tanto frío, quedaban congelados y morían en el instante. Bueno, este es Gregorio. Acá tendría alrededor de 92 años, fue una de las últimas fotos que se sacaron, este Sergio. Y siempre se sentaban, esta es la ventana de mi casa, siempre se sentaban en esta ventana los dos, porque eran muy compinches con Sergio, muy compinches. Y se sentaban a conversar. Yo siempre pienso que después que faltó Gregorio, una de las cosas que más le había extrañado a Sergio fue el sentarse en la ventana a conversar. Porque antes de ir a la intendencia, Sergio, él venía todos los días rigurosamente y se sentaba en la ventana. Yo siempre lo rezongaba porque me hacía cocinar a las 11, antes de las 11. A las 11 estaba comiendo, 11:15 se sentaba en la ventana con Gregorio y estaban de mucha charla hasta 12 menos cuarto. Y a veces la comida que se atrasa, en fin, todo eso. Y fueron los momentos que yo pienso que conversaron más, ¿no? Mi padre se llamaba Emilio Chimiel y estaba casada con una señora rusa que la conoció en Paysandú. Él embarcó la bicicleta hasta Paso de los Toros y luego se hizo 100 kilómetros en bicicleta hasta el pueblo de Guichón. Ya se conocieron, se vieron 4 veces y luego se casaron y se vinieron a vivir a Florida. Recuerdo que mi padre me contaba que siempre ellos querían casarse entre rusos y había otro pretendiente que arrastraba el ala a la que iba a ser novia de él y entre 4 días tuvo que ir a toda velocidad porque si no otro paisano se la sacaba. Las personas del interior del país tenemos una forma de vivir distinta, ¿verdad?, de los de Montevideo. Y acá en el barrio donde nosotros vivimos, Gregorio vivió durante casi toda su vida. Entonces el barrio es como una familia. Y Gregorio tenía la particularidad de los días de lluvia salir a mojarse. Por más que los hijos y la familia le decía que tenía que cuidarse, él salía y se mojaba. Y le encantaba mojarse. Yo recuerdo que cuando Gregorio murió, uno de los vecinos, compañeros nuestros, decía que una de las cosas que más iba a extrañar de Gregorio era cuando lloviera, que se parara en la esquina, él tenía un banquito en la esquina, que se parara a que la lluvia lo mojara. Él decía, Gregorio fue una institución y es una institución en el barrio. Fue querido, fue respetado y fue extrañado. Estos viajeros, que pasaron tantas penurias y dolores, lucharon por tener aquí su casucha propia, como decían, tratando de ser previsores e iniciando actividades novedosas para esta tierra en aquellos años, como la apicultura. Sus hijos y nietos continúan entre nosotros. Sergio, ¿vamos a preparar un mate? Sí, ¿cómo no? Sergio, ¿vos te acordás cuando Gregorio hacía el cuento de que cuando venía de Rusia le querían enseñar a tomar mate? ¿Te acordás? ¿Nunca aprendió no a tomar mate? ¿Viejo? Sí. No. ¿Qué era lo que ¿Te acuerdas pasaba? que un paisano fue que le dieron un mate y en vez de chuparse se comió la yerba? Pero si tenía paisano bruto, ¿no? Mi madre
tomaba mate, porque los padres donde ella vivía, sí, casi todos los hermanos, el padre y la madre tomaban mate. Y cuando vino a Florida, bueno, también siguió tomando mate. Mi padre no era adicto al mate, yo tomaba de vez en cuando. ¿Te acordás, Gregorio, que yo no sé si era que no sabía chupar o qué le pasaba? Cada vez que agarraba la bombilla, intentaba, se atoraba. Y después me acuerdo que, ¿te acordás cuando los cumpleaños de los gurises, que lo poníamos a inflar globo? Se le inflaba la panza después. Sí. Inflaba los globos y después se chupaba todo el aire. Cuando papá tenía más o menos 19 años, justo empezó la guerra. Y dice que justo en donde estaba la aldea de ellos, justo pasaba una trinchera. Tuvieron que hacer una excavación. Y la mayoría de los pobladores tuvieron que irse, disparar allí, porque era el sitio donde más tiraban bombas o lo que sea. Y cuando volvieron, dice que cantidad de casas, incluso la de ellos, estaban destruidas por las bombas y no tenían dónde vivir. Ni dónde vivir, ni nada para comer, porque no había ni almacenes, ni cerca, ni nada plantado. Pienso que la primera causa de que hayan venido acá era la situación en la cual se encontraba el país en esos momentos. Y tuvieron que empezar a plantar la tierra y todo lo que nacían, los jabalíes se lo comían. Incluso no tenían armas ninguna para matar los animales que se comían toda la cosecha que plantaban. Iban a los bosques y comían frutas que había. Inclusive dice que había personas que iban y que no volvían más a la casa porque parecían que otras personas se lo comían, porque no tenían nada para comer. Gregorio dominaba bastante bien el español y escribía bastante bien, ¿no? Y el español lo dominaba, pero él tenía sus giros idiomáticos. Yo recuerdo que cuando los chiquilines eran chicos, ¿no? Y desparramaban los juguetes, él les decía, en lugar de decir júntelo, le decía tírelo. Entonces le decía, tire el juguete, y los muchachos desparramaban todo por todos lados, y lo que él quería decir era realmente que lo juntara. Eran 3 hermanos, uno se fue para Estados Unidos, otro quedó en Rusia y papá se vino para acá, para Uruguay. Se vino momentáneamente para hacer un poco de dólares acá, se vino con un reloj de bolsillo y con 11 dólares. Y empezó a trabajar acá de todo un poco lo que sabía y comenzó a mandar algunos dólares para la familia, para ayudar, pero después últimamente se quedó a vivir acá y no se fue más. Fue una persona tan singular, que en su trabajo, en su forma de vida, en su forma de relacionarse con los vecinos, también tenía sus cositas, porque no era perfecto, ¿verdad? Y tenía sus mañitas. Él no podía entender, por ejemplo, cómo los uruguayos nos bañamos todos los días. Porque él venía, mejor dicho, de una sociedad totalmente distinta, con un clima distinto. Y bañarse para él todos los días era un sacrificio, ¿no? Y los hijos y la señora, bastante que luchaban para que se bañara todos los días. Él decía, yo no baño porque gasta piel, ¿no? Pero había que solo bañar, ¿no? Como que le gustaba trabajar, ¿viste? No es como, no sé, que otra persona que se quedan quietos, no, ellos buscaban trabajo siempre y trabajar, y si no era una cosa otra, uno sabía una cosa y otro paisano lo iba y lo ayudaba al otro, entonces entre uno y otro se ayudaban. Algo que siempre nos enseñó a todos fue que lo más importante era tener el techo propio, ¿no? Y luchó para que todos los hijos tuvieran su techo propio. Porque oyó que acá se hacía la América. La América es como hacer plata fácil, ¿viste? Y creo que se hacía porque, no sé, había trabajo en esos tiempos, ¿viste? No sé. No podía entender cómo la gente podía pagar un alquiler, ¿no? Pudiendo hacer un sacrificio y tener, aunque sea su casucha, como decía él. Papá empezó con las abejas porque tenía un paisano que era apicultor también, y entonces de a poco le fue enseñando.
siempre nos decía subdesarrollados, como que éramos inferiores, ¿no? Inferiores en la parte cultural y todo eso. Yo hice mucho deporte, ¿verdad? Y bueno, jugué al fútbol, al básquetbol, y nunca me fue a ver a una cancha de fútbol. Él no concebía el juego del fútbol, por ejemplo, que 22 pelotudos estén corriendo atrás de una pelotita. Él decía, ¿por qué no le dan una pelotita a cada uno? Cuando papá empezó a trabajar con las abejas, creo que tenía 10 o 15 colmenas. Inclusive, como estaba contando, iba en bicicleta a ver las abejas, trabajar y después venir. Después alquilamos un camioncito para ir a buscar los cajones con miel, lo traíamos, con un cuchillo desoperculamos las tapitas, la abeja lo opercula y nosotros lo desoperculamos. Lo ponemos en un tanque que por medio de la fuerza centrífuga se da vuelta y la miel se despide y bueno, y cae para un depósito y ahí lo ponemos hacia un tanque. Después la miel se pasa por baño María y se cuela para sacar todas las impurezas y se envasa y se vende al público. Todo eso respecto de las abejas fue enseñanza de mi padre, más de 30 años que estuve con él trabajando. Y acá tenemos a Gregorio, acá, que Sergio lo hizo, está hecho por Sergio. Claro, acá era mucho más joven. ¿Cuántos años tendría Sergio? Sacóle una foto. Una foto tipo carnet. Esta foto está hecha después que Gregorio se murió. Nosotros a Gregorio le decíamos Goyo, entre casa, ¿verdad? Y a veces le decíamos Goyito. Y él era una persona muy, ¿cómo les voy a decir? Muy refrenada en su vocabulario. Él no era de decir grosería. Y nosotros, que somos bastante desbocados, siempre nos decía, palabra esa no use, por favor, sin procedente. El dicho de él era sin procedente. Él se enojaba, sí, por supuesto que se enojaba. Y la peleaba mi suegra también, sí, no era era picarones. Y entonces él, cuando se enojaba, decía mierda y hacía así con la mano, ¿no? Nos reíamos porque era lo único que decía. Los hijos de aquellos inmigrantes que vinieron aquí a rehacer su vida los recuerdan ahora con mucho cariño y se divierten recordando las dificultades que tenían con el idioma o su terror a los medicamentos modernos. Él murió de 93 años, ¿no? Y una de las particularidades, yo no sé si fue por su forma de vivir, fue que nunca vio un médico. Lo vio ya casi en los últimos años. Y para él ir al médico era un sacrificio. Yo no sé, Sergio, si vos te acordás cuando aquella vez le recetaron unos antibióticos que venían en unas capsulitas de plástico. Entonces fuimos y ¿qué estás haciendo, Gregorio? Lo vimos cortando la cápsula de plástico y echando el polvito adentro del agua. Y yo, ¿por qué tengo que tomar plástico? Decía, yo tengo que tomar remedio. Y sacó el polvito, lo puso en el agua y se tomó el polvo. Bueno, ponerle un supositorio a Gregorio jamás en la vida. Una vez le mandaron, no sé, el escándalo que hizo fue increíble. Y los médicos se reían de él, porque él decía, médico no puede curar mí porque médico no sabe nada, absolutamente nada. Allá donde él vivía hacían sótano abajo de la casa para guardar comida, más bien tipo heladera en el invierno. Y acá cuando él vino también hizo una casa, también le hizo un sótano, pero no le dio mucho resultado porque acá ya había heladeras, digamos, y ya no le sirvió ese sótano como le servía en la aldea donde él vivía, que guardaba todos los comestibles, papa, verdura, boñato. Él prácticamente se automedicaba. Él, si se sentía, no sé, mal en alguna parte del cuerpo, él pensaba que
a través de ciertos alimentos o algo, él podía arreglar eso. Incluso la gente cuando venía cuando ya pasó la guerra, se le habían roto la casa, empezaron a vivir dentro de los sótanos, que es lo que quedó sano. Entonces hacían como una cocinita adentro y prendían fuego y bueno, vivían allí en un 2x2, dormían y vivían hasta que empezaron a hacer casas de nuevo. Las comidas que le gustaban a Gregorio, él era medio particular en las comidas. Y comidas rusas, las que se hacían ahí en la casa de mi suegra, era los varenniques, que son como unos pastelitos hechos de masa, rellenos de papa y cosa de cerdo y tocino y cebolla frita. Entonces eso lo haces como un pastelito y después se hierve y lo cubrís con una salsa de cebolla y de tocino. Son deliciosos, son deliciosos. A mis hijos en particular se pueden comer docenas. Casi siempre hacíamos comidas rusas, con repollo, remolacha, papa, y quedaba una comida bastante rica y fuerte, sobre todo para el invierno. La gelatina es un preparado lleva patas de vaca, patas de chancho, bien digo, Sí. carne de segunda. Sí. Eso va todo hervido en un recipiente grande, ¿verdad? Varias horas, hasta que se deshace. Se queda hecho todo como un paté. Y lleva pimienta negra, lleva laurel, lleva sal, todo eso. Entonces después, cuando está preparado, se pone en recipiente y la gelatina de los huesos cuaja. Sube la grasa. Después se retira eso con una cuchara y queda como un fiambre. Queda como un fiambre, es delicioso. Además es algo fresco y algo queso sano. de cerdo. Sí, más rico, eso es mucho más rico que queso de cerdo. Hay una canción rusa que dice Ochi Chorny, Ochi Krasny, quiere decir ojos negros, ojos lindos. No sé hablar ruso. Él en el fondo defendía la forma de actuar de los zares, ¿no? Y siempre estuvo en contra de cualquier tipo de violencia. No era de meterse en política ni nada, siempre yo qué sé, hablando de trabajo y de las abejas y no sé, siempre adelante, nada de política. Incluso un hermano mayor perteneció a la guardia del zar. Y a veces no entendía lo que podía haber pasado después de que él vino hasta la época actual en Rusia, todo el proceso, ¿verdad? Incluso decía que no tendría que haber sido necesaria la ejecución, por ejemplo, del zar. De repente se podría haber, que no solucionado de otra manera. Gregorio no fue perfecto, ¿verdad? Pero fue casi perfecto. Lo único que puedo decir, si todos los rusos fueran como el viejo, bendito país ha sido ese. Fue uno de los mejores ejemplos que nos pudo mandar Rusia, ¿no? Suerte que nos tocó a nosotros tenernos al lado. Hay una frase que siempre me quedó, que una compañera en la escuela nos decía: vivir se debe la vida de tal suerte que viva queda en la muerte. Lo más justo sería decirle que lo extrañamos mucho. Si me quieres de verdad, porque das vueltas y vueltas. Si yo sé que tú me quieres, si es que ya por mí te mueres, ¿por qué no calmas mi ser?